Escuchemos la palabra de Dios, no importando las circunstancias de cada vida. Aquel que está en el cielo sabe todo. Aquel que está en el cielo sabe la condición de cada vida. Y es por eso que Dios, por su misericordia y por su amor, Dios envía una palabra para que podamos buscarlo, para que podamos ser auxiliados por Dios. Dios es bueno, su misericordia es grande. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Vamos a leer 3 versículos para la gloria de nuestro Señor en Hechos capítulo 3, versículos 18, 19 y 21. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y envía a Jesucristo, que Él fue antes anunciado. Palabra de Dios. Vamos a meditar un momento en esta palabra. La palabra siempre nos trae una gran bendición a nuestra vida. Esta palabra nos está narrando de una historia cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio supremo judío. Estaban ellos siendo acosados por este pueblo, pero que estos hombres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos sabían que estaban frente a un pueblo religioso muy celoso, pero los hombres llenos del poder de Dios van a hablar con denuedo la palabra de Dios. Estos hombres dice que tenían de costumbre que subían al templo a orar. Dice que cuando ellos entraron al templo llevaban un paralítico, aleluya. Aquel paralítico lo llevaban todos los días a aquel templo a pedir limosna. Pero dice que Pedro y Juan subieron al templo a orar. Ellos tenían esa comunión con Dios, ese acercamiento con Dios. Estos hombres estaban llenos del poder de Dios. Y dice que aquel hombre, cuando ellos llegaron a aquel templo, aquel paralítico esperaba recibir algo de Pedro y Juan. Tal vez en lo económico ellos no tenían cómo ayudarle, tal vez en lo material no tenían forma de ayudarle, pero estos hombres eran llenos del poder de Dios. Tenían la bendición de lo alto, tenían la bendición del cielo, tenían la bendición del eterno Dios. Y dice que aquel paralítico esperaba recibir algo de Pedro y Juan. Y dice que ellos, fijando en él los ojos, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que aquel hombre en el instante se levantó saltando y glorificando a Dios. Porque cuando Dios llega a hacer una obra, tenemos que estar agradecidos con Dios. Cuando Dios obra sobre nuestras vidas, tenemos que correr a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos sanó, a aquel que nos libertó, a aquel que nos ha dado un nuevo amanecer. Aleluya. Aquel hombre saltaba gozoso, contento, porque había recibido una gran bendición, porque aquel hombre desde niño había sido, aleluya, una persona sufrida, una persona que esperaba recibir, que le ayudaran, esperaba que le ayudaran, pero dice su palabra que aquel hombre era un hombre paralítico de nacimiento. Solo aquí podemos ver que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dios levanta a los paralíticos, Dios abre los ojos a los ciegos, Dios limpia a los leprosos, Dios liberta a los cautivos por Satanás,
porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Yo no sé tu condición, cómo estás viviendo, pero aquel que está arriba en el cielo conoce tus pasos, conoce lo íntimo de tu corazón, conoce qué está sucediendo sobre tu vida. Aquel sabe todo y aquel quiere exiliarte, aquel quiere ayudarte, aquel quiere hacerte libre a ti, amigo. Gloria a Dios. Y a causa de este gran milagro, Pedro y Juan estaban frente al concilio. Estaban siendo interrogados de qué manera, cómo había sucedido aquel milagro. Pero aquellos hombres llenos del poder de Dios les decía que por el nombre de aquel que ellos mismos habían dado muerte, en ese nombre había sucedido el milagro. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Jesucristo, cuando se manifestó en carne, fue sufrido, fue azotado, fue escupido, desechado entre los hombres. Y los hombres no entendieron, a pesar de los milagros, a pesar de los prodigios, no entendieron. Y por eso que su palabra dice que los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. El pueblo lo rechazó. Pedro y Juan estaban siendo cuestionados por aquellos que habían desechado al autor de la vida. Ellos estaban siendo cuestionados, pero en el nombre de Jesús se orará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre delante de Jesús. Tiene que cuidar al rico, tiene que cuidar al pobre, tiene que cuidar al enfermo, tiene que cuidar al sano, porque Dios quiere que nosotros humillemos delante de Él. Aleluya. Pedro y Juan estaban siendo interrogados y le declaraba que esto es lo que hablaban los profetas. Isaías en el capítulo 53 nos narra todos los acontecimientos que Cristo sufrió, y tal como hablaron los profetas, se cumplió al pie de la letra. Iba a ser desechado entre los hombres, y a través de ese nombre la humanidad entera tiene oportunidad de ser salvo. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si el hombre está destituido de la gloria de Dios, es necesario que venga Jesús, que Él es el medio de salvación. Él es el medio el cual la raza humana puede ser salva, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo, ni así le digan que por medio de otras cosas usted puede ser salvo. La Biblia es clara y dice que solamente hay un Dios. Jesucristo es el único medio de salvación. Aleluya. Por eso que el apóstol Pedro con Juan le declara y le dice: pero Dios, habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea que esto ya estaba escrito, que Él iba a padecer, que Él iba a sufrir, que Él iba a derramar su sangre para que nuestros pecados sean expiados, para que nosotros podamos ser limpios por la sangre del Cordero. En el antiguo tiempo mataron machos cabrillos, eran animales que eran muertos, rociaban todo para purificación,
Pero Cristo se manifestó, un solo sacrificio para siempre. Como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca, fue muerto en una cruz, llevó nuestras maldiciones para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo escapemos del juicio eterno, para que usted y yo no nos condenemos, sino que seamos salvos del castigo eterno. Aleluya. Así que le dice el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ahí el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice así pues que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Amigos, es la misma palabra que Dios está hablando, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era, el que debe venir, el Todopoderoso. Aleluya. El Todopoderoso está en este lugar, llamando a tu vida, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Dios quiere un convertimiento, porque muchos dicen creer en Jesús, pero Jesús demanda una vida de santidad, donde el hombre tiene que dejar toda adicción, todo vicio, toda borrachera, toda prostitución, homosexualismo. Tiene que dejar todo esto. Pero ¿sabe cómo puede vencer el pecado? El pecado se vence por medio de Jesucristo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra vosotros? Si Dios está en nuestra vida, no hay pecado que no pueda ser vencido. Jesucristo es el único medio de salvación. Dijo el Señor: me voy pues, pero no os dejaré huérfanos, no los dejaré solos, dejaré el Consolador, que los guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de Dios viene a reposar sobre aquellos que confiesan su nombre, sobre aquellos que vienen a Jesús. Ese mismo Espíritu nos enseña, el mismo Espíritu nos reprende cuando tendemos a hacer lo malo. Ahí está el Espíritu Santo de Dios rearguyendo sobre nuestra vida. Ahí está el poder de Dios rearguyendo sobre nuestra vida. Esto es lícito y esto no es lícito. Esto te conviene y esto no te conviene. Ahí está el Espíritu Santo que los ayuda. Por lo tanto, una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios es llevado por cualquier viento. Si le invitan a tomar, ahí va corriendo. Si le dicen a andar del brujo que él te sana, ahí va corriendo. Si te dice gánate el dinero fácilmente, ahí se va a meter en negocios ilícitos, en la prostitución. El enemigo tiene sus astucias para engañar. Si le parece ser algo bueno, porque el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo se disfraza para engañar a la humanidad entera.
Él se disfraza. Tú puedes pensar que es lo correcto porque estás engañado. El enemigo es engañador, es mentiroso, es padre de mentira y tiene su especialidad de mentir, de robar, de distraer, de cambiar la mente. Dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. El diablo ciega. Tú puedes pensar que estás en lo correcto, pero dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Por eso es necesario que lo veamos a la luz de la palabra. Si mis caminos son buenos, puedo hacer lo que la palabra me demanda. Y si mis caminos no son buenos, puedo ser llevado por cualquier viento de doctrinas de demonios. Por eso es necesario que vengamos al conocimiento de la verdad, y la verdad nos hará libres. Jesús dijo a sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no fuera por mí. Él es la verdad, Él es el camino. Por lo tanto, amigo, si Él es el camino, acude a Jesús. Ven a Cristo. Aleluya. Que no conceda sobre tu vida lo que estaba concediendo con este pueblo, que estaba cuestionando a Pedro y a Juan. Este pueblo no quería palabra de Dios. Para ellos, Jesucristo era un falso profeta. Para ellos lo tomaban de esa manera. Pero el apóstol Pedro se le declara: vosotros negaste al autor de la vida. Y Dios no quiere que a ti te pase lo mismo, que niegues al autor de la vida. Aquel pueblo Dios lo endureció, aquel pueblo lo llevó hasta el matadero, porque Dios mismo endureció el corazón de ellos. Porque Dios tenía un propósito para tu vida. A causa de esta dureza, la salvación ha venido a todos nosotros que éramos parte de una salvación. Estamos destituidos, lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía, pero ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Dios quiere hacerte parte de ese pueblo que está como extranjero en este lugar, porque nosotros somos extranjeros y anhelamos una patria celestial, una patria donde se acaba el sufrimiento, donde se acaba el lamento, donde se acaban las angustias, donde todo va a ser bonito y va a ser maravilloso. Por el contrario, aquellos que se pierden llevarán una vida de sufrimiento, el lloro, el crujir de dientes, los lamentos. Ahí van a haber muchos lamentos, van a haber muchos lloros, lágrimas, dolor, tormento. ¿Por qué no escapas hoy? Y ven a Jesús. Él es el medio de salvación. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio. Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de nosotros
La salvación está sobre vuestras manos. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Dios te da la oportunidad de vida y de salvación. Si hoy deseas recibir a Jesús, posiblemente tú te has crecido en la religión donde las costumbres son diferentes, pero tú te vas a pegar a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteradamente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios que te va a enseñar. Ahora, amigo, Dios te envió esta palabra a este lugar. Si deseas venir a Jesús, hoy es día aceptable. Hoy es día de salvación. Hoy es el día que ha hecho Jehová para tu vida. Hoy es el día de que Dios quiere perdonarte, no importando tu condición. Venid a mí, dice el Señor, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y aprended, oiga, aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Amigo, aleluya, nuestro deber es predicarte la palabra. Dios ha enviado esta palabra. Él sabía tu condición. Él sabe cómo estás viviendo. Y Dios te ha enviado esta palabra. Si hoy deseas recibir a Jesús y empezar a caminar con Dios, hoy lo puedes hacer. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Vamos a orar por tu vida. Porque es necesario que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde estará la bestia y el falso profeta, donde estarán los rebeldes, los desobedientes, los que se rebelaron contra Cristo. Porque todo aquel que no acude a Jesús está mostrando rebelión contra Dios. Porque está el llamado del Eterno, del Poderoso, del Santo de Israel. Está el llamado para todo. Oiga que la palabra de Dios, oiga lo que dice el capítulo 3 de Hechos, versículo 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todo aquel que no oiga será desarraigado del pueblo. Y es importante que estemos arraigados en esa vid verdadera, que es Jesucristo. Es necesario que estemos fundamentados en Cristo Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo. Oiga que Dios es tan bueno. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual el edificio va creciendo para ser un templo santo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Veamos lo que estos hombres hicieron, los hombres de la Biblia, no lo que los hombres han inventado, sino los hombres de la Biblia.
Edifiquémoslos sobre esta enseñanza para que podamos ser bendecidos por Dios. Yo llego hasta acá. Si usted desea recibir a Jesús, el llamado está abierto para que venga Él. Nosotros hemos predicado la palabra. Dios ha hablado en tu vida. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Hay alguien que desea recibir a Jesús? Los que están en los vehículos, los que andan haciendo sus compras. ¿Hay alguien que desea recibir a Jesús? Hoy es día de salvación. Si no, pues llegamos hasta acá. Nuestro deber, como dije, es predicarte. Esta es nuestra responsabilidad. Pero algo que te quiero decir, que esta palabra que has escuchado, un día se te demandará, porque te hemos hablado palabras de Jehová. Te hemos hablado palabras de Dios, y esa misma palabra te juzgará en aquel día, esperando que Dios tenga misericordia de tu alma. Si hoy no lo recibiste, acércate a una iglesia cristocéntrica y escucha palabra de Dios. Que oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Así que acércate a una iglesia. Si deseas visitarlo, estás invitado. Nosotros, por misericordia de Dios, los congregamos en la iglesia Apóstoles y Profetas, el Siloé, pastoreada por nuestro hermano pastor Freddy Rubio. Y si deseas visitarlo, estamos ubicados en la 100 Lemon Street, Centro Ashley. Este día tenemos culto a las 4 de la tarde. Estás invitado. ¿No tienes transporte? Comunícate con nosotros. Deja ya el pretexto y los achaques, que estamos dispuestos para ayudarte. Y Dios hará una obra especial sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Cristo sea sobre cada uno. Vamos a orar ya para despedirnos. Padre y buen Dios que estás en gloria, en este momento, eterno Dios, te damos gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de poder hablar tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es esperanza. Gracias por esa palabra que has traído a mi vida y que has traído a cada oyente, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que los bendigas, que los guardes, que tenga misericordia de ellos, que esta palabra que se sembró nazca en sus corazones, Señor. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que la paz de Cristo sea sobre cada uno. Dios les bendiga. Aleluya. Oh, bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que estuvieron allí, familiares. Dios les bendiga, ¿verdad? Ha sido un privilegio haber estado transmitiendo con el objetivo de que todos los oyentes también puedan ser bendecidos, ya que la palabra es poder de Dios y la palabra quebranta y toca los corazones. Una palabra que venga a vuestra vida es una gran bendición para vuestra vida. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Dios bendiga a mi madre también, ¿verdad? Que este día pues iba a estar con nosotros, pero bueno, tuvo que hacer algo, ¿verdad? No pudo venir. Pero Dios sabe la intención de su corazón. Que Dios le bendiga, mamá, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a nuestro hermano Jesús Rodríguez. Dios le bendiga, Guerrero. Dios le bendiga a todos. Que la paz de Cristo sea sobre cada uno. Dios les bendiga.